La comunicación. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva son formas de comunicación. Su objetivo principal es ser directo, mandar un mensaje de manera eficaz. Se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con personas a la hora de expresar deseos y sentimientos, tanto placenteros, de una forma directa, sin negar o menospreciar los derechos de los otros, y sin crear o sentir inhibición o ansiedad desadaptativa que impida relacionarse con los demás. Es defenderse sin agredir ni ser pasivo frente a conductas de otros que consideramos poco cooperadoras, inapropiadas o poco razonables. La comunicación asertiva toma en consideración elementos inherentes a la comunicación verbal, como pueden ser el tono de voz, el ritmo de habla, pero también otros aspectos como el lenguaje corporal, para desarrollar cierta inteligencia comunicativa en el emisor que vaya en mejoría de su capacidad de dar a entender el mensaje. Técnicas de la comunicación asertiva y cómo aplicarlas. Existen 7 técnicas de comunicación asertiva. La primera es la del disco rayado. En esta, un claro ejemplo es cuando estamos en una llamada y estamos repitiendo lo mismo cada rato para que la otra persona nos escuche o nos entienda, cuando en realidad ya nos escuchó desde la primera vez, pero estamos repitiendo lo mismo, entonces es como un disco rayado. También está la técnica del banco en niebla. Es cuando le otorgamos a la otra persona la razón. Y un claro ejemplo es cuando vas a un servicio al cliente y que ellos te tienen que dar la razón o para que tú te sientas conforme. También existe la técnica para el cambio. En esta se intenta que la otra persona baje su agresividad. Un claro ejemplo es cuando una persona va y reclama. La otra persona trata de bajar su nivel de agresividad o que su frustración sea menos. Otra técnica sería la del acuerdo asertivo. En esta se intenta llegar a un acuerdo, como dice el título. Un ejemplo es cuando están peleando, cosas así. Se intenta llegar a un acuerdo por ambas partes para solucionar el problema. También tenemos la técnica de pregunta asertiva. Esto es cuando tú vas a tratar de solucionar el problema y dices, es que no me estás resolviendo mi problema. La parte de receptora te dice, ok, ¿y qué piensas o qué podríamos hacer para solucionar tu problema? Dame opciones. Entonces la otra parte se pone feliz porque le van a solucionar el problema, ¿no? También tenemos la técnica de ignorar. Esto es cuando si estamos en un problema y vas a reclamar y la otra persona no ha podido bajar tu enojo, entonces dices, ¿sabes qué? Yo no te voy a atender en este momento hasta que te calmes. Y es cuando hacemos la técnica de ignorar. Y por último tenemos la técnica de aplazamiento asertivo. Esto es cuando en el momento que van a hacer la plática o están conversando y surge un problema. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es importante no confundir la comunicación no verbal con la comunicación que no es hablada. La prueba está en que existen formas de comunicación no verbales, como la escrita o las lenguas de signos que no son orales. En esta tabla podemos observar la verbal oral, que es el lenguaje hablado, verbal no oral, el lenguaje escrito, no verbal oral para lingüística, la cual estudia los aspectos no semánticos del lenguaje, por ejemplo, los tonos empleados, el ritmo con el que se habla, el volumen de la voz, los silencios y los timbres. Y no verbal oral, como la kinesia, que se dedica a estudiar el significado de los movimientos humanos, como cruzar las piernas, fruncir el ceño y entrelazar las manos. Y no verbal no oral, proxémica, la cual es una expresión para hacer referencia al análisis del espacio personal o espacio que nos circunda. Así son las 3 partes que podemos distinguir claramente en este tipo de comunicación. Número 1, la forma por los gestos, las manos, posturas y miradas. 2, el tono de voz, velocidad al hablar, etc. Y 3, distancia personal que necesitamos para sentirnos seguros. Este tipo de comunicación llega a transmitir mucha más información que la verbal, debido a que por medio de esta podemos expresar lo que son emociones, pensamientos, sensaciones y sentimientos. Pongamos un ejemplo. Cuando una persona está mirando hacia abajo y está evitando a toda costa el contacto visual o está moviendo y frotando sus manos constantemente, podemos llegar a interpretar de que la persona se encuentra nerviosa. Técnicas para identificar el significado de la comunicación no verbal. Primero, hoy te voy a dar 5 ejemplos de lo que es el lenguaje no verbal
y su significado. Primero, acariciarnos la mandíbula mientras escuchamos o mientras hablamos. Esto significa que estás evaluando o tomando una decisión. 2. Dedos entrelazados. Este gesto denota autoridad y es muy usual en el ambiente laboral, sobre todo en personas que tienen cargos altos. 3. Golpear los dedos con la mesa. Este gesto es un gesto de impaciencia y solemos hacerlo cuando estamos esperando, en un restaurante o en una sala de espera. 4. Mostrar tus palmas mientras hablas o das un discurso. Este es un gesto de seguridad y transparencia y es muy utilizado en discursos políticos. 5. Tocarse o rascarse la nariz.